Ciudadano, si yo te pregunto, ¿qué es un ciudadano? ¿Crees poder responderme? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Saraí Ruiz Gaeta y tengo 17 años de edad, ya casi 18. Entonces te platicaré sobre este concepto, pero antes que nada respondamos la pregunta. ¿En realidad tenemos una respuesta clara y bien definida? Porque la respuesta más corta y obvia es, bueno, un ciudadano es una persona que pertenece a una ciudad o nación, ¿no es así? Pero bueno, acompáñame y veremos juntos el concepto y cómo fue evolucionando este concepto a través de la historia para llegar a ser lo que hoy en día conocemos como un ciudadano. No sé si te has dado cuenta, pero el ser humano necesita organizarse en todos los ámbitos. Este concepto nace en el siglo V a.C., en la antigua Grecia. Es de origen latín. Se compone por civita, que significa ciudad, y el prefijo ano, no mal pienses, que significa de pertenencia o perteneciente. Y bueno, en el mundo antiguo, pero más que nada en Grecia, se consideraba solo a una pequeña parte de los habitantes como ciudadanos, puesto que tenían que tener ciertas características, condiciones. Por ejemplo, tenían que ser libres, tenían que tener un nivel aceptable en la sociedad y más que nada riqueza. Entonces sí, parece injusto, pero así era. A las mujeres no las consideraban como ciudadanos, a los extranjeros mucho menos, y por supuesto que no serían ciudadanos los esclavos. Sin embargo, después de la época medieval, que bien sabemos que es desde el siglo V hasta el siglo XV, comienza el Renacimiento. El Renacimiento fue el transcurso de la era medieval a la moderna, del siglo XV al XVI. Fue el fin de los señores feudales, pero el inicio de políticas como nación-estado, donde el poder ejecutivo, legislativo y judicial regían los territorios. Fue como un despertar para el ser humano. Se dio cuenta que no todo tenía una explicación divina, sino que él podía generar ideas y bueno, también fundamentarlas. La época medieval abarca entre el siglo XV al XVIII. Esta época se creía más en el progreso y en el futuro. Por ello se buscaba el interés común, desarrollando así ciencias objetivas, leyes, artes y una moral universal que sería lógica. Todo conocimiento y evolución tenía que basarse en la ciencia, economía, filosofía, derecho o la política. En pocas palabras, la modernidad fue un periodo en donde la razón está sobre la religión. En fin, nuevas ideas y visiones comenzaron a surgir, donde la protección a los derechos humanos y la libertad era el foco. Como bien sabemos, no todo es color de rosa. En la modernidad también existieron muchas cosas que pues hicieron que los ciudadanos se cansaran, se molestaran, se desconsolaran. Pero el inicio, la llegada del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial marcaba una nueva esperanza. Entonces paremos, porque eso está muy interesante. Vamos recapitulando todo lo que llevamos ahorita. Se dio el concepto de ciudadano, el cual, como bien dice su nombre, es una persona que pertenece a una ciudad, país o nación, ¿verdad? Pero se excluía a muchas personas. Entonces, después viene el Renacimiento, que despierta muchas cosas. El ser humano ya buscaba la libertad, el derecho, buscaba cómo expresarse. En la época moderna, pues también se dieron avances y así, ¿verdad? Por ello los europeos pudieron colonizar América y todo eso. En 1815 a 1830 y algo, ya la mayoría de los países latinos que eran colonizados y estaban sometidos habían consolidado su revolución. Después de la moderna sigue la postmoderna, la que continúa en nuestros días. Pero a inicios de esta época comenzaron las guerras muy tremendas. Las innovaciones tecnológicas más que nada y transportes. Esto ayuda a la expansión del capitalismo. Entonces había más comunicación entre los países. Es que me encanta, está bien curioso todo esto, pero debido a la Primera, Segunda Guerra Mundial, a todos los conflictos, porque no solo eran entre naciones y así, sino también dentro de países, hubo muchas crisis. Entonces aquí las potencias tomaron ventaja.
Tal está el caso en que el Banco Mundial ofreció ayuda y pues todos bien sabemos que esta ayuda, en 1980 comenzaron a incrementar las tasas y muchos países quedaron endeudados. ¿Y qué pasó? Pusieron condiciones. No me puedes pagar, entonces pon estas leyes, estas políticas. Privatizaron muchas empresas. El ser humano se comenzaba a desilusionar una vez más porque el capitalismo no fue lo que esperaba. Comenzaron a preguntarse cómo es posible que después de haber despertado, después de haber luchado por la libertad, por obtener mayores derechos y también de haber progresado como países y naciones, ¿cómo es posible que ahora estamos decayendo? Y bueno, la respuesta es simple. Al inicio de la modernidad, el ser humano solo buscaba la libertad, la paz. Sin embargo, el concepto se perdió. Ahora había más ambición. Había más confrontaciones entre países y esto nos vuelve al inicio. ¿Qué es ser un ciudadano? Como ya dijimos, ser un ciudadano es ser parte de una ciudad, pero ¿solo eso? No, así no es. Porque un ciudadano es aquel que participa activamente en su sociedad, ya sea de manera política, económica o simplemente socializando, pero aporta algo. Al ser ciudadanos automáticamente tenemos derechos y obligaciones. Concebimos y desarrollamos una identidad nacional y global. Una identidad nacional es cuando el individuo se vincula, se relaciona con su nación. Por eso es indispensable que la nación se defina primero. ¿Y cómo se define? Bueno, por su religión, su cultura, su historia. Un ciudadano global, en cambio, es aquel que conoce y comprende el mundo en general y su lugar en él, toma un papel activo en su comunidad y trabaja con otros para hacer que nuestro planeta sea más igualitario, justo y sostenible, de acuerdo con la ONU. Es una ciudadanía que trasciende el espacio de lo nacional y se vuelve una ética global. La interculturalidad nos ayuda a integrarnos como individuos en nuestra propia cultura. Aquí no se permiten acciones o ideas sobre encima de otras personas. Y la multiculturalidad es lo mismo, pero entre varias culturas. Por ello se puede ver un panorama completo y así ayudar y ponernos en los zapatos de los demás. Creo que sí es posible expandir el concepto de ser un ciudadano global. Sin embargo, a muchas personas sigue sin agradarle esto. ¿Y qué personas son esas? Bueno, las que tienen poder político, económico, etcétera. Porque como pueblo tenemos mucho poder y estamos descubriéndolo. Incluso las Naciones Unidas ya reconocieron esto, pero aún en muchos pueblos, en muchas naciones, es muy difícil ejercerlo. Por eso, como ciudadanos globales, comencemos primero por nuestra nación y después ayudemos al mundo a cambiar lo que no nos parece correcto. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Mi nombre es Saray Ruiz Gaeta. Voy en el 5º B, en el turno matutino.